La Marató de València va celebrar 40 anys. Ho va celebrar en les xarxes amb un vídeo commemoratiu d'aquella aventura que encetà la Societat Esportiva Correcaminos el 29 de març de 1981. Un dels seus participants més joves va ser Eduardo Gómez, avui ultrafondista, president dels Sitges de Burjassot. En aquella època només era un xiquet de 12 anys. Heu escoltat bé, de 12 anys. No sabíamos lo que era un maratón. Muy buenos días, son las 8 de la mañana, es domingo 29 de marzo de 1981 y hoy nos hemos levantado para hacer historia. En unos minutos dará comienzo en la Alameda el primer maratón popular de Valencia. Me presenté en la línea de salida, pues un niño con 12 años, con unas zapatillas casi estrenadas de deporte, que no tienen nada que ver con las zapatillas de hoy en día, ni con ningún sistema de amortiguación, con un pantalón que era el pantalón del equipo de fútbol y con una camiseta amarilla y una gorrita. Llevamos ya 15 kilómetros de la prueba, los corredores aún van muy agrupados y eso es bueno, porque la prueba es larga y en solitario puede hacerse aún más dura. Mi premisa era que yo no quería pararme ni un solo metro. Y entonces mi padre, para picarme un poco y quizá también para fomentar el que yo participara, me prometió un duro por cada kilómetro que hiciera. Con lo cual yo empecé a sacar cálculos y dije, primero, voy a hacer lo que quiero, que es correr. Y segundo, encima voy a sacar un dineral. Llegamos al Ecuador, los primeros corredores ya han pasado por el medio maratón y enfilan la vuelta a la capital del Turia por la carretera del Saler. Mi padre, en aquella época teníamos un Land Rover. Y él iba con el Land Rover y él se encargaba de ir cada X tiempo viendo y animándome. Y diciéndome, venga, vas muy bien, llevas 25 kilómetros, venga. Y yo recuerdo también que él aprovechaba esas paradas y cuando yo pasaba, llamaba a casa para decirle a mi madre que yo todavía seguía en carrera. Llevamos 2 horas y 20 minutos de carrera y el que será el ganador del primer maratón popular de Valencia ya enfila los últimos kilómetros. Pérez Tomé está haciendo una carrera grandiosa. El del Valencia Club de Fútbol partía como favorito y está demostrando por qué. Desde que entrábamos en la Cruz Cubierta hasta que prácticamente girábamos en el Puente del Real, en la Alameda, todo eran unas trifulcas con los conductores que pitaban porque no entendían esto que es lo que significaba. Ya se escuchan los aplausos del público en la Alameda y es que Pérez Tomé ya ha pasado el Puente del Real y corre hacia la meta. Ha sufrido, le han dado 2 rampas y por un momento hemos temido que tuviera que abandonar, pero no ha sido así. ¡Vamos! 2 horas 26 minutos y 57 segundos. Marca personal para Pérez Tomé. 6 minutos por debajo de su mejor tiempo. ¡Impresionante! Acabé el 320. Corrieron, estábamos inscritos 1300 creo recordar y acabaron 670 o 680, es decir que acabé prácticamente por la mitad. Vuelvo a repetir, no me arrepiento para nada por lo que viví y por la época en la que lo viví. Estaré en el 40 aniversario sí o sí, pero por edad espero estar en el 50 aniversario, espero estar en el 60 aniversario, espero estar en el 70 aniversario, que eso ya sería la bomba. Desde la Alameda, a 29 de marzo de 1981 damos por finalizada la que esperamos sea la primera de muchas ediciones del Maratón Popular de Valencia, impulsado por la Sociedad Deportiva Correcaminos. Todo un orgullo para la organización, para el deporte y para la ciudad de Valencia. ¡Gracias! El moment que vivim és molt complicat, tant que està obligant a readaptar-nos a tots. No parlem només dels corredors, sinó de tota la indústria que hi ha al voltant de les carreres.